Ketin Audioletras, Juegos Peligrosos, segunda parte. Antes de pensar cualquier otra cosa, la libreta y el ábaco perdieron el círculo rojo y de las cenizas del papel se leía error. Les faltan 2 poemas más. Lo cual no estaba tan mal, ya que corroboraba el trabajo hecho, de modo que todo se reducía a ir sobre la misma línea y encontrar lo faltante. Antes, el dueño de la libreta le comentó si era posible que la libreta y el ábaco consideraran también el error. Entonces, uno de los amigos le preguntó, ¿cuántos dedos tengo en mi mano izquierda? Y el otro le preguntó si tenía ganas de ir al baño. El primero pensó, 4 dedos, cuando en realidad tenía 5. Y el otro respondió que sí, cuando en realidad no tenía ganas de ir al baño. Entonces, concluyeron que la libreta no podía mentir, ya que al pensar sus respuestas no se escribió nada. Antes de sostener tal postura, sin embargo, probaron su eficacia una vez más, ahora con respuestas correctas e incorrectas, y así sucedió. Ahora, con un lapso de 24 horas y media, continuaron con su trabajo. Por si las dudas, lo entregaron 2 horas antes de la fecha límite. Para su mala suerte, las cenizas del papel les mostraban la leyenda error únicamente, lo que extrañó especialmente al dueño de la libreta, pues su cuaderno no podía escribir mentiras. Concluyó que se había equivocado en la redacción, algún punto, coma, etc. Entonces, simplemente decidió escribir el poema, pero con un orden distinto y con sinónimos, lo que sonaba plausible. Y dado que la libreta lo pudo hacer, en esta ocasión estimó escribirla él mismo. Le dijo a su amigo que mientras él fuera a preparar café. Así lo hizo e inmediatamente el papel se consumió en fuego. Pasaron los 30 minutos y las cenizas decían lo mismo, error, lo que era imposible, ya que se aseguró de haberlo escrito correctamente. Entonces, ¿cuál era el problema? El poema era verdadero, pues de no serlo su cuaderno no podría escribirlo. Así que para asegurarse, realizaron exactamente el mismo poema, pero arrancaron directamente la hoja del cuaderno. Después de 30 minutos, no obstante, el resultado era el mismo, lo que molestó a los 2 amigos, pues ahora solo contaban con una oportunidad. Con el tiempo encima, decidieron de momento sopesar el poder de la libreta y escribir 2 poemas más, uno con puras incoherencias pero que sonara bien, y otro fue un plagio de un autor antiguo de Babilonia. Ambos los intentaron plasmar en la libreta, sin embargo, solo se pudo fijar el segundo poema. Entonces, estimaron que el problema no era el poema ni la libreta, sino algo más. Uno de ellos tenía poco que venía estudiando textos de hermenéutica y alquimia, por lo que consideró la posibilidad de que el poema, para estar terminado, tendría que ser declamado de la forma en la que tenía que serlo. Su compañero le dijo que era una idea estúpida, a su amigo le replicó que no tenían otra opción más que intentarlo. De ese modo, lo hicieron. Antes de los 30 minutos sobrantes, una vez terminó de nombrar la última letra, salió un vaho de fuego de su boca, y media hora después, su compañero, con una voz infernal, vociferó: «Les falta poco». Al final de la posesión, los 2 se miraron fijamente, sabiendo que habían perdido un cuarto de su futura vida. El aire se les fue por un instante y su tez de por sí blanca se aclaró aún más. Superando la pérdida y por primera vez en 5 años, se preguntaron por el devenir de su existencia, considerando que de no haber sido por el reto jugado, era seguro que su vida sería la misma hasta terminar con su trabajo o hasta que su trabajo acabara con ellos. Realizando algunas consideraciones y extrapolando algunos análisis médicos de años pasados, calcularon que su vida natural hubiera sido de 66 años. No obstante, en esta ocasión la libreta sí les dio la razón, pero el ábaco no. Fenómeno extraño, aunque casi evidente, puesto que no lo habían utilizado antes. Con este descubrimiento accidental, pensaron, entonces moriremos a los 49.5 años de edad. La libreta escribió la fecha, pero el ábaco no se movió. Maldita sea. ¿Qué sucede con estas cosas? Hay algo que no estamos considerando. Veamos, se dijo el dueño de la libreta. El salvador de la religión judera, antes de que fueran conocidos como juderos, nació el 25 de noviembre del año 89, antes del advenimiento del demonio primitivo, lo que supone una distancia de 2350 años respecto a nuestra época. Ahora, ambos instrumentos corroboraron la información. Realizaron otras 3 pruebas para corroborar que lo único que difería era en la cantidad de años perdidos.
lo que quiere decir que estaban equivocados sobre algo. Confiaron ahora en el ábaco. Veamos, lo único seguro es que perdimos un cuarto de nuestra vida y que tenemos 26 años. En ese momento, la libreta corroboró, pero el ábaco no. Entonces tenemos 27 años, ninguno se movió, ¿de acuerdo? No perdimos un cuarto de nuestra vida, ninguno se movió. Ya veo. Del día de mi muerte a hoy hay una diferencia de tiempo mayor respecto a mi nacimiento. En este caso, solo el ábaco se movió, pero todas las esferas regresaron a su lugar. Por ello, no tuvieron una cifra exacta. Eso quiere decir que no perdimos el cuarto de nuestras vidas, pero sí perdimos vida. Ahora se movieron ambos instrumentos. Nuestro mínimo es 26 años de vida perdida. Entonces, perdimos más de la mitad de 26 años. Nada se movió. Genial, genial. Entonces, nuestro nuevo mínimo es de 13, de modo que perdimos más de la mitad de 13 años de vida. Nada se movió. El nuevo mínimo, no sabemos por qué, pero se alegraban los amigos, era de 7. Después de otro intento, se encontraban con que la cantidad de opciones era la misma, así que la cantidad de tiempo de vida perdido de este día hasta antes de jugar era de 3 años. El ábaco se movió y cuando celebraron por pensar que tenían una nueva oportunidad, el cuaderno escribió, pero el ábaco no cambió su estado. Repitieron el procedimiento y se dieron cuenta de que el tiempo que les restaba para escribir el poema era de 23 horas, lo que era genial, pero horrible, pues de fallar, ya que serían o bien 15 años de vida perdida o 18. Dejando esa preocupación de lado por un momento, el dueño del ábaco consideró que quizá el poema debía de ser escrito en algo más que un papel, pues si no, ¿por qué dejarían la posibilidad de elegir? Le sonó plausible al dueño del cuaderno y durante el día pensaron en plasmar el texto en tablillas de oro, pero no contaban con el oro, que por primera vez desde siempre mostró al oro como un factor relevante para los amigos, de suerte que al interpretar el texto consideraron pertinente grabarlo en aquel bien material que apreciaran más, pues cuando se tenga que leer, éste se quemará. Ambos pensaron que era uno de sus preciados cartones o naipes, pero se equivocaron. Uno de ellos sacó de una caja de discos de los Beatles una carta de amor de una chica que conoció antes de tomarse en serio el trabajo que los tenía en tan penosa situación, lo que evidentemente sorprendió a su amigo, que solo le compartió la carta favorita de su colección de cartas. A media hora después del plazo, las cenizas escribieron la leyenda trampa. Al verlo, se sorprendieron y la libreta, como el ábaco, se cerraron abruptamente. Del centro del lugar se dibujó en el piso un ave en llamas y gradualmente salió de este el Catrín que les ofreció las monedas al principio. Con notar enojo en su hirviente frente se dirigió con los dos amigos con voz endemoniada, despoticando por querer engañar a su amo. Pero al demostrar con ello, sin embargo, un gesto genuino de envidia, fueron perdonados. Sin embargo, no se podrían quedar con los artefactos de su rey. A lo que uno de ellos replicó: ¿pero de qué trampas hablas? Ganamos justamente. Lo acabas de aceptar. Ahora, deja la casa y vete. Ya nos quitaste suficiente tiempo. El Catrín, impresionado por la valentía del patético mortal, los retó a un duelo final. El ganador se llevaba los artefactos, pero el perdedor perdía todo el resto de vida que le quedaba después del juego, pero se quedaba con el tiempo del inicio. El reto era sencillo. Simplemente se trataba de un intercambio de regalos amistosos. El trueque era entre los tres involucrados y consistía en regalarse respectivamente lo que más se quiere. Gana el que puede dar lo que se quiere a sus compañeros sin haber recibido lo que se quiere, siempre y cuando eso que se quiere haya sido utilizado solo una vez en los últimos 4 días. Finalmente el ganador se lleva todo, pero tiene que compartir uno de sus regalos con alguien más. Si no todos pierden todo. La única discusión que uno de ellos planteó era sobre cómo sabrían que los regalos son los correctos, los que se piden. Bueno, una vez hechas las elecciones, utilizaremos el libro para ello, lo que no pone en contradicción la regla anterior, porque será después de la elección, señaló el Catrín. El elegante amigo decidió tomar la mitad de los años de vida de cualquiera de los jugadores. Por su parte, los amigos
Fin de la segunda parte. Gracias por escuchar.